Bienvenidos a Mirador Universitario. Este es nuestro último programa donde estamos conmemorando los 15 años de creación de la Maestría en Docencia para Educación Media Superior. Dado el momento y que es nuestro último programa, tenemos que cerrarlo como es debido. Y me enorgullece mucho presentar a unas egresadas de este programa, connotadas académicas, profesoras de Educación Media Superior, y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a la maestra Adriana Mendoza Alvarado. Gracias por estar aquí. Gracias, doctora. Y bueno, también a la maestra Vianey Olimpia González Medina. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este programa. Y bueno, también quisiera yo también presentar a la maestra Nadia Teresa Méndez Vargas. Muchas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros. Y bueno, que el objetivo de este programa precisamente es escuchar a nuestras egresadas. Ahora vamos a hacer un acercamiento a MADEMS a través de la mirada de quien lo vivió como estudiante y hoy están en activo profesional docente. En este momento están apareciendo en nuestra pantalla los medios electrónicos para que ustedes se pongan en contacto. Tenemos algunos premios para ustedes que son libros precisamente de la colección posgrado. Esta colección posgrado emite la tesis de los mejores egresadas de nuestro programa conocido como MADEMS. Bueno, quisiera yo también invitar a toda la comunidad MADEMS a que nos hable y algunos de ustedes tendrán narraciones interesantes que quisieran compartir para que la comunidad conozca realmente qué ha sido para ustedes esta maestría. Vamos a una cápsula también acerca del mismo tema de la educación media superior y bueno, regresamos en un breve tiempo. Concluimos nuestra serie televisiva sobre el programa de maestría MADEMS, la cual es dedicada a la enseñanza de docentes nivel medio superior. Así que nuestros expertos discutirán en este panel el panorama de los futuros graduados. Estos, concluida su formación, obtendrán las aptitudes necesarias, un conocimiento amplio y actualizado sobre los procesos de la acción que les permitan desempeñarse como profesionales de la docencia en el campo de conocimiento en que se formaron. Conocimientos, habilidades y actitudes son las tres claves de aprendizaje que retratan a un egresado de esta modalidad. El papel del profesor queda definido como mediador en la construcción del conocimiento, contenidos académicos específicos para promover aprendizajes y habilidades cognitivas, perspectivas inter y multidisciplinarias, siempre con una visión integral, ética y respetuosa del saber. Acompáñanos en esta última emisión de la serie. Vamos a iniciar la intervención de nuestras invitadas y sobre todo es que ustedes conozcan a través de la mirada de ellas qué ha sido la MADEMS. Entonces quisiera comenzar aquí con la maestra Mendoza preguntándole a ella qué le ha brindado MADEMS en su vida profesional, maestra. Bueno, MADEMS me abrió la puerta de muchas posibilidades, ¿no? Tanto laborales como académicas. Yo soy originaria de Michoacán, soy de la ciudad de Morelia y me vine a estudiar precisamente el posgrado de MADEMS, ¿no? Apliqué, los profesores que me hicieron la aplicación estaban un poco incrédulos en la transición. Finalmente ingresé y se me brindó la oportunidad de participar en un PAPIT con la doctora Marta Diana Bosco, participé en diversos congresos, entonces todo esto hizo un currículum muy interesante y además pues me formó realmente como profesora y al momento de que uno está laborando, que está con los profesores compañeros, te das cuenta que un egresado de MADEMS se distingue del resto de docentes, ¿no? La formación que me dio MADEMS fue fundamental para abrirme todas estas posibilidades, ¿no? La visión, la crítica, el docente como un personaje activo dentro de la educación, ¿no? Entonces, todo esto me ha brindado a mí en mi vida profesional y personal y académica, ¿no? Me parece.
Y siente usted, para complementar esto, dijo usted al principio que se veía una diferencia con sus compañeros que no habían cursado esta maestría. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, por ejemplo, ahorita estoy laborando en el colegio de bachilleres y en un colegio privado. Entonces, cuando hacemos las juntas quizás de academia, salen muchas dudas de los compañeros acerca de planeaciones, de los programas, de cómo interpretar, de la reflexión de la educación. Entonces, te das cuenta cómo tú tienes una visión muy clara del proceso educativo. Entonces, pues soy capaz de ayudar a compañeros o de orientar, más que ayudar, de orientar a mis compañeros a, no, pues es que mira, esta lectura te puede ayudar para entender el desarrollo del adolescente, ¿no? Porque quizás no entendemos a los adolescentes. Eso es principalmente, ¿no? A veces nos olvidamos a qué población vamos dirigiendo la educación y bueno, esto es muy importante que usted lo deja muy claro. Sí. Y bueno, ahora enlazando todo esto que usted nos ha comentado, quisiera ahora preguntarle a la maestra González, ¿cómo cambió la docencia? Porque usted, tengo entendido que ella era docente, ¿no? Antes de cursar MADEMS y después de cursar MADEMS. ¿Cuál fue este cambio? La MADEMS dio un total giro a mi vida. Yo ya tenía 20 años de ejercer la docencia en matemáticas a nivel medio superior en la Nacional Preparatoria número 6. Y si yo explicaba, yo llegaba con mi libro, daba mi clase, lo escribía en el pizarrón, los alumnos atentos, dejaba tarea, exámenes y listo. Para mí ellos ya habían aprendido. Cuando yo ingresé a MADEMS, lo primero que me di cuenta en el primer semestre fue: conoce a tu sujeto que va a aprender ese conocimiento. Tu sujeto de aprendizaje lo tienes que conocer en las diferentes etapas, cómo va madurando física y cognitivamente. Para mí eso fue un descubrimiento, porque no es lo que yo le decía, sino en la etapa en la que estaba mi sujeto, de que no era que era rebelde porque quería molestar al maestro, sino que sencillamente era por la etapa en la que estaba en su desarrollo, era parte de su crecimiento. Entonces fue para mí impactante conocer eso, porque entonces ahora sí ya entendía a mi alumno. Yo tenía que bajarme a esa etapa para que él entendiera. Sí, eso, sobre todo muy difícil, las matemáticas, enseñar las matemáticas. Exactamente. ¿No? Ajá, entonces, atraer la atención. ¿Cómo atraer la atención de un docente con algo tan abstracto? Ahí fue mi primer impacto con MADEMS. Dije, yo tengo que cambiar mi forma de enseñar. Poco a poco me enseñaron las diferentes materias a empezar a ver toda la parte psicopedagógica, la pedagógica, los alumnos y después todas las teorías que estaban atrás. Eso me dio muchísimas herramientas para decir, pero es que yo puedo variar mi clase dependiendo de la teoría y dependiendo de cómo es mi grupo, porque yo tengo 6 grupos, por lo tanto no eran los mismos, lo que me funcionaba en uno, el otro no funcionaba. MADEMS lo que me empezó a dar esa gama de posibilidades, me empezó a ayudar en toda la parte tecnológica, también me empezó a enseñar a planear mis clases y también a darle un giro también a la parte lúdica. Entonces, si podemos meter esos juegos y esos juegos, cómo aprende el alumno, fue increíble poner la tecnología, la parte lúdica, la parte de las tecnologías y la cereza en el pastel fue la práctica docente. Tan importante la práctica docente, ¿no? Y entonces aquí enlazo esa pregunta con la maestra Méndez, en donde precisamente de la práctica docente yo quisiera preguntarle a la maestra Méndez, en su opinión, después de toda esta experiencia docente de la MADEMS, después de que usted cursó MADEMS, actualmente, ¿sí? Precisamente vamos con la práctica docente, ¿cuáles son las necesidades de la formación en la práctica docente? Bueno, primero quisiera mencionar que la práctica docente me parece que es de las materias fundamentales de la MADEMS, porque te conviertes en docente siendo docente, es decir, cuando te enfrentas ya
a tus grupos, a planear tu clase, a trabajar con los alumnos, yo creo que ahí es donde empieza a cobrar sentido todo lo que vas aprendiendo a lo largo de las materias que tienes en MADEMS. Es muy bueno en términos de la práctica docente que tengas a alguien que te está realimentando, que en este caso es el profesor de la práctica docente, que yo ahorita le voy a llamar yo experto, porque de alguna manera él te va orientando, te va ayudando, te va echando porras, ¿no? De cómo debes de trabajar en los grupos. Porque es bien cierto lo que dice la maestra, los grupos son muy variados, con problemáticas diferentes, y te enfrentas en cada momento a diferentes dinámicas, ¿no? La práctica docente te ayuda mucho a perderle el miedo al escenario, porque finalmente estás en un escenario en el salón de clases. Y lo que a mí me llama la atención es que cada campo de la MADEMS tiene su dinámica de práctica docente. Te puedo hablar de la experiencia en química. En aquel entonces eran las 3 prácticas docentes que se realizaban en el aula, pero la primera era prácticamente el profesor únicamente observando al experto, ¿no? Y la segunda práctica ya había más intervención del estudiante de maestría, y obviamente la tercera ya era un interactuar mucho más. Sí. Yo pienso que desde el inicio debe de iniciar esta interacción, ¿no? Más con el grupo, porque eso te permite darte cuenta de tus limitaciones, de lo que vas, de poner en práctica lo que vas aprendiendo, etcétera, etcétera, ¿no? La realimentación es importantísima. Ahora, yo fui en su momento alumna y pues tuve la oportunidad de que el profesor en aquel entonces, Héctor Martínez del CCH Azcapotzalco, pues me apoyó muchísimo, un docente de amplia experiencia, aunque él no había cursado la MADEMS, finalmente el modelo educativo del CCH nos ayuda mucho a poner en práctica lo que se estaba viendo en la MADEMS. Ahora yo soy profesora de práctica docente en el CCH, entonces les puedo decir que desde que egresé en el 2006 me mandaron a mi primer profesor. Yo era experta, y finalmente pues yo tenía ahí que ponerle las ganas para apoyar a mi compañero, casi de mi edad, por cierto. Y fui aprendiendo muchas cosas. Y yo te puedo decir que actualmente yo sigo aprendiendo de los alumnos que hacen la práctica docente conmigo. Creo que también ustedes son profesoras de práctica docente, bueno, que como la maestra también tienen alumnos MADEMS en sus grupos. No. Les pregunto, no tienen esa vivencia. Pero yo soy recién casi egresada. Ok. Sí. Yo tengo una experiencia de que una egresada MADEMS, la maestra Hoffman, fue mi maestra de práctica docente. Y algo increíble que hizo ella es, ve cómo doy clases. Entonces yo la clase no era ahora sí que en el aula de posgrado, sino era en su salón. Sí. Al estar dentro de su salón y ver cómo se movía y cómo reaccionaba y cómo interactuaba con sus alumnos, para mí fue fantástico. Yo aprendí con la práctica que ella hacía, y siendo ella una egresada MADEMS, bueno, me abrió el panorama. Aprendí mucho con ella, y ella me dirigió precisamente hacia la práctica docente. Ok, vamos a regresar después de esta pequeña pausa en donde los invitamos a seguir viéndonos en este programa de Mirador. Vamos a una cápsula. Las problemáticas son demasiadas, son muchas históricamente. Nosotros atendemos propiamente dicho la parte que tiene que ver con la atención a profesores, su especialización en las áreas que correspondan, y ahí es donde nos hemos dado cuenta que existen muchas situaciones que ocurren en los salones de clase. A mí me gustaría centrarme más bien en este apartado, porque en la FES Zacatlán atendemos tanto a los maestros que atienden en el área metropolitana como en otros estados de la República. En ese sentido, una problemática que quisiera tocar es la parte de valores que se tiene que manejar en la actualidad con los muchachos, los adolescentes. En ese sentido, la MADEMS, bajo la estructura curricular que tiene y maneja,
atiende mucho esa parte que luego a veces como que desatendemos. Creemos que lo importante es la disciplina y también tenemos que atender la parte valoral de los adolescentes y sus entornos, ¿no? Sus familias, sus contextos, etc. Ahí la MADEMS creo que ha dado un muy buen resultado. Yo creo que el gran reto de la formación de los alumnos de bachillerato es algo que tiene que tener respuesta por parte de la formación académica de quienes precisamente están al frente de las clases que impulsan la investigación en estas áreas. Entonces, a mi juicio, el gran reto de MADEMS, o lo que MADEMS proporciona, es esta formación integral en todos los aspectos, tanto en la parte disciplinar como en la parte ética, como en todo, para lograr que los alumnos precisamente alcancen una formación, valga la redundancia, integral en todos los aspectos. ¿Cómo se puede lograr esta formación integral? Precisamente con esa formación sólida que proporciona MADEMS. MADEMS aporta algo muy importante y es dotarle a los profesores de la media superior herramientas en distintos ámbitos. Por lo general, los profesores egresados de sus distintas carreras tienen los suficientes conocimientos disciplinares para poder impartir las materias en media superior, pero en la casi mayoría o totalidad de los casos no tienen formación en las áreas pedagógicas, psicopedagógicas y socioculturales. Entonces, lo que hace MADEMS es trabajar en forma multidisciplinar con los aspirantes a egresar, los aspirantes que estudian en MADEMS, para que puedan desarrollar su actividad docente con todas estas herramientas. Y eso ha tenido un impacto muy positivo. Nos habíamos quedado con la maestra González y nos estaba comentando precisamente desde su punto de vista de egresada. Ahora yo le pregunto a usted cuáles son las necesidades de la formación docente, sobre todo haciendo alusión a la práctica docente, ¿sí? A pesar de que, bueno, ya nos dijeron las bondades de esta práctica docente, pero bueno, como egresadas, ¿cuáles son las necesidades de esta práctica? ¿Cómo lo podemos fortalecer desde MADEMS, esta práctica docente? Lo que tenemos que fortalecer es precisamente llevar a los alumnos MADEMS a las aulas con los adolescentes. Observando al experto que está dando la clase y el alumno como observador, aprende muchísimo la interacción y las diferentes reacciones que tienen los alumnos, los diferentes planteles, los diferentes turnos. Esa es una riqueza que va a ser invaluable, porque cuando ya el egresado empiece a hacer su planeación y se enfrente a esos adolescentes, le va a ayudar mucho. Primero, lo que ya observó, y segundo, la dirección que va a tener, porque ahora el experto lo va a estar observando, estará tomando notas, nunca le va a quitar la autoridad frente a grupo, pero después, saliendo, empieza esa retroalimentación con el maestro MADEMS. Claro. El alumno MADEMS empieza a recordar lo que hizo su experto, lo que él puede hacer, sus áreas de oportunidad, y en las siguientes va a ir mejorando poco a poco. Ahora quisiera yo, la maestra aquí Mendoza, preguntarle acerca, usted tiene poco de haber egresado de MADEMS, y bueno, es otro punto, otra experiencia más, ¿no? Sí, yo tengo poco que egresar. Sí, díganme ustedes, desde ahorita que usted ya está en activo como docente, para usted, ¿cuáles es las fortalezas que debiera de tener MADEMS? En práctica docente en específico, me parece que sí es muy enriquecedor la retroalimentación que hace como el experto, ¿no? Nosotros nos dio la profesora Carmen Calderón en CCH Sur de filosofía, ¿no? Y me parecía que estaba muy interesante, muy padre que ella pudiera interactuar, darnos sus observaciones, decirnos cómo actuar frente al grupo y demás. Pero creo que también había otra parte fundamental que yo consideraba, ¿no? No conocemos más allá de nuestras fronteras de la ciudad, cómo se da clase en otro lugar, ¿no?
Entonces, me parecía que siempre faltaban como algunas herramientas virtuales que nos pudieran permitir cómo dan clase los maestros de Chihuahua, o cómo dan clase los profesores de Mérida, o cómo dan clase los profesores de Guadalajara o de Michoacán, o incluso salir más allá, ¿no? Cómo están dando los profesores clases de filosofía en Europa, en Oriente, ¿no? De tal manera que la visión pudiera ser muy amplia, ¿no? Claro que no vamos a copiar, ¿no? Como estos modelos educativos que copiamos y pegamos, ¿no? a México, sino que de eso sí podíamos tomar. Las tecnologías de la información nos permiten eso, ¿no? Nos permiten visualizar al otro en tiempo asincrónico sin necesidad de ir hasta allá, ¿no? Entonces parecía que para mí me faltaba en la práctica docente como una visión mucho más global de el problema de la docencia, ¿no? Y bueno, esta pregunta la abro para las tres. ¿MADEMS realmente les dio las herramientas en el uso de TIC en el aula? Maestra, por favor, Bueno, Nadia. Fíjate que yo, siendo egresada de la primera generación, no tanto. No tanto en ese aspecto. Sí, evidentemente se involucraba, pero no había como ese componente de específicamente las TIC. En mi caso fue más la reflexión. Fue muchísima reflexión, mucho análisis. Nosotros nos enfrentábamos a revisar artículos de lo que estaba ocurriendo en otros lugares, ¿no? Sobre todo los españoles, nos enfocaban mucho los españoles, y fue básicamente la reflexión, ¿no? En el caso de química también tenemos la bondad de la parte experimental, ¿no? Entonces, nosotros estábamos más enfocados a la didáctica en la parte de los experimentos, ¿no? ¿Qué podíamos obtener de ellos? Para nosotros fue muy revelador esa parte de experimental, porque, por ejemplo, cuando yo, antes de estar en MADEMS, ¿no? Yo decía, voy a planear mi experimento y yo voy a obtener con ese experimento este aprendizaje. Y wow, cuando llegué a la maestría me dijeron, a ver, espérate, plantéate un solo objetivo de aprendizaje y con ese confórmate, que lo alcancen los alumnos, ¿no? Entonces estábamos más en el terreno de la reflexión en términos de lo que leíamos, de los artículos que nos traían, de los expertos que nos trajeron también del extranjero en algún coloquio que organizó el doctor Andoni, y en la parte experimental era donde más estábamos incidiendo nosotros. Para mí fue muy revelador esa parte. Yo no sentí la necesidad, fíjate que yo no sentí la necesidad. Estamos hablando de 15 años. Actualmente ya empieza a involucrarse más la parte de las tecnologías. Pero bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Sí, sobre todo insisto yo mucho de esto del uso de las TIC por el tipo de estudiantes que tenemos hoy en día, ¿no? Que aunque dicen que son nativos, bueno, eso de nativos como que vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Pero sí les gusta el uso de las TIC. Desde su punto de vista, digo, realmente ahora, maestra, ¿usted sí lo involucra un poco más en la enseñanza de las matemáticas? Sí, totalmente. Nosotros, bueno, MADEMS, nosotros sí, como última generación, sí tuvimos materias de tecnología, hicimos páginas web de contenidos matemáticos, cada uno en su disciplina hacía plataformas, entonces sí hicimos material didáctico para nuestras clases. Yo incluyo ya GeoGebra, videos, ya hay mucha interacción con los alumnos y la tecnología. Sí, y para usted, maestra, creo que tiene poco tiempo, pero dígame. Sí, bueno, como tal la maestría nos dejó, la formación filosófica. Les gusta mucho más el texto. Yo hice mi proyecto mi tesis de investigación fue justamente los alumnos en la era digital y la animación digital. Entonces sí había como un cierto recelo de, no, es que eso no es filosofía. Pero fue mi labor, ¿no? Convencer a los filósofos que las tecnologías de la información se tienen que integrar a la enseñanza de la filosofía. No se pueden dejar de lado. Y sobre todo en un área como es la filosofía, ¿no? En donde creo que el uso de las TIC todavía hay mucha resistencia. Y bueno, creo que vamos ahorita precisamente a una cápsula.
MADEMS es una gran satisfacción poder contribuir con un granito de arena a la importante labor que es la formación de docentes de nivel medio superior. Es un gran orgullo, pero también me implica grandes retos, me implica grandes desafíos. En realidad, para mí es una cuestión que alimenta mi ser universitario. Muy contento, muy orgulloso de formar parte de esta gran familia MADEMS. Para mí ha sido un campo de desarrollo profesional muy interesante, porque yo daba clases en la licenciatura de Pedagogía y en la de Sociología, y esto me abrió otro campo precisamente, así como a los maestros de prepa, a mí también, darme cuenta de la existencia de este sector, ¿no? De sensibilizarnos y de ser más empático con respecto a los maestros y a los alumnos, ¿no? Y conocer otras problemáticas completamente diferentes, ¿no? Bueno, pues es uno de las mejores vivencias que he tenido como ser humano, más allá de lo académico. Porque en la medida de que uno está contento con lo que hace, se nutre todos los días al ver a los compañeros que ingresan y que egresan en sus exámenes profesionales, pues es un orgullo y uno se siente parte de los que están egresando, y obviamente de esos alumnos, de esos jóvenes de 15, 16, 17 años que están en prepas, en CCH, que no los ve uno directamente, pero a través de los egresados. Entonces, más allá de que sea una labor académica, es un enriquecimiento individual, profesional, espiritual. Por lo tanto, pues me siento bendecido por esta oportunidad de ser el responsable de MADEMS Geografía. MADEMS es un espejo, es un reflejo. Yo entré con mucho entusiasmo, incluso tuve varias responsabilidades en relación a la formación, participé en algunas discusiones curriculares y me hizo verme como docente y me hizo comprender que la docencia no era más que la creación de escenarios de aprendizaje, que no era alguien que dictaba algún asunto, que evaluaba algunas notas, sino alguien que construía comunidades de aprendizaje. Me hizo resignificarme en mi práctica y en mi vocación y siempre le estaré agradecido. Gracias por continuar en Mirador Universitario, en este programa donde realmente nuestras invitadas, egresadas de algunos campos de conocimiento de MADEMS, han reflejado realmente lo que les ha aportado esta maestría. Y realmente ha sido muy enriquecedor porque nos han hablado de la gran bondad de este programa, sobre todo en la práctica docente. Hay un antes y un después como docente en algunas de ellas que han tenido esta oportunidad realmente de vivir lo que es un programa de formación docente. Pues déjenme decirles que como coordinadora actualmente me llevo mucho de las tareas que gracias a todos estos 3 programas que nos antecedieron y a este último con nuestras invitadas como egresadas, pues no me queda más que saber que MADEMS tiene fortalezas, pero también tiene debilidades y que tenemos que fortalecerlo por el bien de nuestros jóvenes. Posiblemente, y a nuestro regreso, vamos a abordar con ella algunos otros aspectos que me gustaría que fueran planteándolo y pensando que nos van a contestar acerca también de esta práctica profesional, pero también involucrando un poco la ética que hoy en día es tan importante en inculcarle a nuestros jóvenes. Por lo cual, ahorita los invito a ustedes a que sigan en esta breve pausa, por favor, pero no nos regresamos con ustedes. No, por favor, no le cambien de canal. MADEMS fue desarrollada para formar docentes expertos para la educación media superior.
Es un programa donde la formación práctica se lleva a cabo en planteles de bachillerato, bajo la tutoría de expertos del campo de la disciplina de elección y del campo de la psicopedagogía. Es el eje de formación para los maestrantes. El ingreso a nuestra maestría es por 2 periodos anuales, en los meses de enero para la MADEMS en su modalidad presencial, en sus 11 campos de conocimiento: biología, ciencias sociales, español, filosofía, física, geografía, historia, letras clásicas, matemáticas, psicología y química. Y en modalidad a distancia para 4 campos de conocimiento: español, francés, inglés y matemáticas. En julio abre sus puertas para la materia de biología en modalidad presencial y a distancia solo para la FES Iztacala. Para más información, consulta la página madems.posgrado.unam.mx. Invitarlos a que nos llamen a estos enlaces que están apareciendo en nuestra pantalla, pues realmente haciendo algunas preguntas a nuestros invitados y bueno, creo que pueden llevarse algunos obsequios que tenemos para ustedes, como por ejemplo la colección Posgrado. Voy a otra serie de preguntas con nuestras invitadas, que realmente está muy interesante porque me deja muy claro esta mirada como egresadas de MADEMS, ¿sí? En los diferentes campos de conocimiento, ¿no? Definitivamente el de humanidades era un gran reto, el de matemáticas y el de química, y así como el de todos. Pero realmente desde el punto de vista de usted como egresada de MADEMS Filosofía, ¿realmente qué nos podría decir de que si MADEMS realmente es una alternativa de profesionalización? Considero que sí. MADEMS, si entendemos la profesionalización como una actualización en esta sociedad tan cambiante y de estar a la vanguardia de las innovaciones, de las prácticas docentes que están al día a día, sí. MADEMS creo que cumple, no a la perfección, pero cumple con la mayoría de esta actualización profesional, ¿no? En el campo de conocimiento que cada uno corresponda. Me parece que tiene herramientas muy valiosas y que estos 15 años son una muestra clara de que sigue cumpliendo para este campo tan abandonado a veces que es la media superior, ¿no? Porque encontramos estudios de básica, estudios de superior, pero la media superior, nos diría el doctor Zorrilla del ISUE, que siempre está como que al margen, y me parece que la MADEMS ha respondido a la perfección esta necesidad educativa que es la media superior. Muchas gracias, maestra, por estas... Y me gustaría añadir claro, justamente que algo que caracteriza a la comunidad MADEMS y esta salida profesional, pues es el campo formativo de la ética, ¿no? No solamente se nos está enseñando como profesionales actualizarnos, sino también a ser humanos integrales, ¿no? A humanizar nuevamente la educación, a humanizar nuevamente las aulas, que es algo súper fundamental, ¿no? Sí, sobre todo creo que es muy importante, sobre todo que el docente siempre tiene que ser ejemplo, ¿no? Y sobre todo con ética. Y qué bueno que lo menciona, porque pues yo quisiera ahora preguntarle precisamente a la maestra González, ¿usted recomendaría estudiar MADEMS? ¿Por qué? Por si es sí, ¿por qué? Por supuesto, ¿no? Que sí. Por supuesto que sí, ya había comentado de que pues para mí fue un giro total el haber estudiado MADEMS. El llevar más herramientas, más elementos y estar frente a esas generaciones que son los futuros profesionistas que van hacia las universidades y después van a ser todos los trabajadores, la parte económicamente activa de un país, es fundamental. Es fundamental, claro que la recomiendo porque todo docente, adicional a su disciplina, debe de conocer la parte psicopedagógica. Si tiene todos estos elementos más sus elementos de su disciplina, y también recalcamos que en MADEMS nos dan una especialización también en nuestra disciplina.
Sí, nosotros tenemos, pero adicional, como parte fundamental de los diferentes elementos de MADEMS, no nada más es la parte psicopedagógica, también es la parte disciplinar. Entonces, en conjunto, hace más rico al docente. Si no tiene experiencia, le abre un mundo. Si ya la tiene, lo hace mejorar todavía. Esta parte también de la ética, como lo han mencionado, es fundamental. El llevar esos valores a las aulas y decirles con el ejemplo cómo se debe ir formando en honestidad, al mismo tiempo de hacer una tarea y una actividad, el ser honestos de decir sí la hice y no la copié, ahí empezamos a formar valores y la ética que se debe de tener con esos adolescentes. Si así los vamos formando, seguro que van a ser unos profesionistas con ética. Sí, sobre todo porque realmente hablando con ustedes, lo han comentado, ¿no? La población a la que nos estamos dirigiendo como docentes, que son los jóvenes adolescentes, que además ahí tenemos varios problemas, varias problemáticas. Entre ellas, ustedes lo saben, el índice de deserción que existe, que anda en un 15%, ¿sí? Y luego los egresados de educación media superior ingresan a nuestras licenciaturas, o sea, la licenciatura, y ahí se topan con otro problema. ¿Cómo los preparamos entonces para, no nada más en nuestra disciplina, en ética, sino también sobre una decisión importante, que es precisamente, pues, escoger una licenciatura? También es nuestra responsabilidad como docentes, ¿sí? Y realmente, platicando, o sea, con esto, viendo esto de que los jóvenes insertan a una licenciatura y luego de licenciatura van a escoger una maestría, entonces yo le preguntaría a la maestra Méndez, ¿sí? Sí, con usted como egresada de este programa MADEMS, y sobre todo, bueno, pues déjenme decirle que usted es premio UNAM, ¿sí? Usted ha sido galardonada con el premio UNAM de jóvenes académicos. ¿Qué les diría a los jóvenes que están egresando en la licenciatura y que realmente están planeando ya su vida profesional? ¿Qué les diría a usted? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, pensando en que tienen esa inquietud y vocación por la docencia, que hagan la maestría, la MADEMS, definitivamente. ¿Por qué? Porque cuando terminamos la licenciatura, pues somos profesionales de esa carrera que elegimos, ¿no? De la filosofía, de la matemática, de la química, ¿no? Y dominas, pues a la medida de lo que aprendiste, pues contenidos disciplinarios de tu carrera. Pero no eres profesional de la docencia, ¿no? Llegas a dar clases como el maestro al que admiraste durante la carrera o el bachillerato, ¿no? Y la MADEMS te va a dar herramientas para que tu profesión, ya sea, además de la química, ahora la docencia, ¿no? Es como yo lo veo así, la profesión, la química, ¿no? Donde puedo trabajar en la industria, en un laboratorio, ¿no? Pero si me voy a dedicar a la docencia, me van a faltar elementos importantes, la psicopedagogía, conocer el desarrollo del adolescente, herramientas filosóficas, que también fueron fundamentales en la formación, en el caso mío de química, ¿no? Entonces, ya al tener todas estas herramientas o estos contenidos que me dio la MADEMS en términos de profesionalización, pues bueno, pues ya le entras a la docencia, ¿no? Yo que les diría a los muchachos que están egresando de la licenciatura y que tienen esa inquietud de ser docentes, primero es la vocación y la pasión, ¿no? Y estudiar la MADEMS, por supuesto, y hacer con mucho amor y gusto la práctica docente, ¿no? El día a día. Yo sigo aprendiendo. El tener alumnos de la práctica docente es muy enriquecedora en mi actividad docente, ¿no? Casi todos los años he tenido, y debo decir con orgullo que todos titulados. Todos titulados. Ahorita tengo a un profesor que está trabajando conmigo, espero que también logre su meta, ¿no? De titularse. Ahora, respecto a lo que nos preguntaba sobre la cuestión de la ética, ¿no? Yo veo la situación, el contexto social complicado, como siempre.
Cada época nos tocan diferentes situaciones y yo creo que la maestría tiene que estar a la altura de ese contexto social, ¿no? Y preparar a los muchachos, ir fomentando valores, ¿no? Sí, no, definitivamente creo que aquí las cuatro estamos muy de acuerdo en que los valores son fundamentales, ¿sí? Vamos a una breve pausa y regresamos. Particularmente, pues desearle que continúe con este gran trabajo que es fomentar la enseñanza, fomentar la educación y sobre todo que esta celebración signifique pues los logros que se han obtenido, ¿no? A lo largo de su aniversario, sobre todo verlo reflejado en los profesionistas que están en las escuelas de bachillerato y que continúe con esa gran labor que implica profesionalizar, educar y de alguna manera transformar la enseñanza, ¿no? Transformarla hacia el bienestar de los jóvenes y que de alguna manera siempre visualice que MADEMS implica permanentemente en su aniversario es pues colaborar en este caso a lo que es el engrandecimiento del país como tal, ¿no? Para empezar, yo deseo que sigan siendo muchos más aniversarios. MADEMS tiene un potencial importantísimo en la formación de profesores, en la profesionalización de los profesores, y yo deseo de verdad que MADEMS incorpore a más profesionales de la educación para que todavía se enriquezca más esa formación que tiene a su cargo MADEMS y de la cual ha sido siempre una plataforma para los profesores, para que los profesores entren en este proceso de profesionalización y lleven a cabo una mejor enseñanza de las ciencias. Sabemos que MADEMS tiene ahorita 15 áreas disciplinares. Esperamos también que pueda incorporar más y que todavía abra más la flexibilidad de sus programas en otras modalidades. Yo le deseo a la maestría en su aniversario número 15 un crecimiento, un fortalecimiento, una madurez cada vez mayor, pero siempre desde el punto de vista reflexivo, desde el punto de vista de quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Creo que puede continuar contribuyendo en gran medida a nuestra nación y considero que en los próximos años esa participación será todavía mucho más destacada. Hay dos preguntas que quisiera que muy concretamente me las contestaran. Como egresadas MADEMS, ¿cuál es su participación en esta deserción, en bajar este índice de deserción de la educación media superior? Pero también, ¿cómo ayudan ustedes a los jóvenes a su transición hacia la licenciatura? Maestra, por favor, ¿me puede contestar? Bueno, desde la filosofía, me parece que es como un campo muy interesante esta transición entre la media superior y la licenciatura, ¿no? Hay diversas estrategias que aprendí durante mi estancia en la maestría para bajar el índice, ¿no?, de reprobación, para bajar el índice de deserción, porque los estudiantes hoy en día viven en un desencanto, ¿no?, de que parece que la salida escolar ya no es una opción en todos los contextos, ¿no? Entonces, tratar a partir de estas estrategias, de estas lecturas, de esta motivación, que es lo que principalmente se requiere en los jóvenes de media superior, a que cumplan con sus expectativas, ¿no? Me parece que es fundamental la parte actitudinal, la parte de trabajar las emociones, porque no nada más hay enseñanza, no nada más estamos enseñando, sino también estamos a partir de una estética del aprendizaje, es decir, cómo disfrutan ellos su aprendizaje. Entonces eso es fundamental, enseñarles a disfrutar el conocimiento en este momento tan de desencanto en la sociedad. Claro, pues claro. Maestra González, ¿qué nos podría decir al respecto de esta pregunta? Pues totalmente de acuerdo. MADEMS nos ha dado una serie de elementos, como bien dice la maestra, cómo nos vamos a acercar a nuestro adolescente, porque ya lo conocemos. MADEMS nos ayudó precisamente a conocer a nuestro adolescente, sus etapas, su formación, y precisamente, pues yo doy gracias a Dios de veras que en la preparatoria número 6 yo tengo los 3 niveles. Tengo 3 grupos de cuarto año, 1 de quinto año
y 2 de sexto año, área 3. Con esto yo puedo entender a los chicos que llegan de secundaria al primer año de preparatoria, donde es un total choque de emociones, de crecimiento, de madurez, de físicas y cognitivamente. Entonces, Madems me ha dado los elementos precisamente para dar diferentes clases, diferente planeación, hablar mucho con él, escucharlos. Claro. Esa es la base, escuchar a nuestros adolescentes para saber hacia dónde quieren ir. Darles esa confianza, claro, de esa apertura, nos ayuda muchísimo en encaminarlos hacia lo que cada uno son sus inquietudes, porque es eso, llegan con una energía increíble. Sí, difícil, ¿no? Solo es canalizarla, porque cada generación es diferente. Exactamente. Los de quinto, exacto. Sí, exactamente. Quinto y sexto ya está. Exactamente. La maestra Méndez, ¿qué nos puede decir? Yo solamente agregaría que desde el momento en el que reconocemos a nuestros estudiantes, desde ahí, no se resuelve el problema, pero ayudamos muchísimo. Desde el momento en el que nosotros dejamos de ser autoritarios en el aula, y no es que nos pongamos a la altura de ellos, porque finalmente debe de haber cierta autoridad en el aula, pero dejamos de ser esos docentes que tenemos la verdad y el conocimiento. Y cuando nos ponemos a la altura de nuestros adolescentes en ese reconocimiento, cambian muchas cosas, ¿no? Desde que entendemos que hay un desarrollo cognitivo y que todas nuestras planeaciones de clase consideramos ese aspecto cognitivo, se resuelven muchas cosas, y los tenemos en el aula. Claro, tenemos en el aula. Sobre todo, ¿verdad? Que los tenemos. Sí. Y bueno, interesante todo esto que nos han planteado nuestras invitadas. Y bueno, ya para cerrar nuestro programa, porque nos podemos seguir aquí toda la mañana discutiendo y aportando todo esto tan interesante, pero me gustaría ahora invitarlas a cada una de ustedes a darnos una pequeña conclusión acerca de todo lo que ha sido Madems, ¿sí? Y bueno, está abierta a lo que ustedes quieran, conclusiones solamente, ¿sí? Maestra, ¿qué nos podría, maestra Mendoza, por favor? Bueno, pues a la conclusión que yo llego es que el posgrado abrió una gran oportunidad en mi vida laboral, en mi vida académica y personal, ¿no? Entonces, ha incidido en todos los campos. La formación que me dieron fue integral, que sea interdisciplinario, poder convivir con personas nuevamente de otras áreas, es enriquecedor. Me parece que eso es fundamental, entender cómo tu materia no es el centro de la currículum, ¿no? O sea, en filosofía no es todo. Entonces, esa parte interdisciplinaria enriqueció muchísimo toda mi visión. Entonces, la Madems, pues, no queda más que restar que felicitarla y que ojalá podamos seguir mejorándola, ¿no? Muchas gracias, maestra. Maestra González. Pues ha sido un antes y un después, Madems, en mi vida. Yo lo que diría es, invito a todos los docentes, a todos los egresados, que volteen a ver a Madems, porque Madems les va a dar una formación integral para poder responder profesionalmente a cada una de sus del camino que cada uno desee. Y a Madems de veras le deseo que en estos 15 años voltee a ver todos a las personas que ha favorecido, que ha formado, y el éxito que han tenido estas personas, y le deseo que hay unas áreas de oportunidades que solamente las fortalezcamos, que sigamos con esas fortalezas, porque tiene grandes fortalezas, para muchísimos años más. Claro, muchas gracias, maestra. Bueno, yo primero quiero reconocer a mis maestros de Madems, primero. Me formaron, especialmente a mi mentor, el doctor Plinio Sosa, que me ha acompañado durante 15 años en este proceso de aprendizaje. Y también la Madems me cambió para mejorar mi práctica docente, ¿no? Mi función social la tengo muy clara, que es formar alumnos, y trato de hacer lo mejor posible cada día, y para mí la maestría fue fundamental, ¿no? Especialmente la materia de filosofía de la ciencia, que me vino a cambiar completamente mis esquemas sobre la enseñanza.
y personales también, debo decir. Entonces yo le diría a cualquier estudiante que tenga vocación por la docencia que vale la pena estudiar esta maestría y vale la pena por los alumnos, ¿no? Porque a ellos nos debemos. Claro, definitivamente, pues voy a agradecer mucho la presencia, de verdad, sobre todo la mirada de las egresadas, qué mejor que escuchar quién vivió la comunidad MADEMS y sobre todo profesoras que están en activo, que están formando a nuestros adolescentes. Realmente en estos 15 años yo podría decir, después del primer programa me quedó claro la historia de MADEMS, por qué se formó, cómo ha ido evolucionando. Y hoy en día, bueno, pues tenemos algunos de nuestros campos de conocimiento en el PNPC, o sea, son becas CONACYT, el Padrón Nacional de los Posgrados. Esperamos continuar fortaleciéndola y gracias a estas egresadas, que es muy importante escucharlas porque a partir de este diálogo, pues podemos decir cuáles realmente son esas áreas de oportunidad para seguir mejorando este programa. Y sobre todo, bueno, no me queda más que decir que MADEMS no nada más tiene que impactar a nuestro subsistema de la UNAM, sino también actualmente ya estamos impactando en otros sistemas educativos, privados inclusive. Y bueno, también tenemos que impactar más a nivel nacional. Creo, como bien lo mencionó la maestra Mendoza, es muy importante impactar en la formación docente, sobre todo en nuestros estados de la República. Y más en aquellos estados que sabemos perfectamente que hay un rezago educativo. Una buena opción es MADEMS a distancia. No solamente hay campos de conocimiento presencial, escuchen a los profesores de todo el país. Estamos abiertos en algunos campos de conocimiento que ya han tenido algunos años, como es matemáticas, español, francés, inglés y biología. Actualmente estamos por abrir los campos de conocimiento a distancia de geografía y de física, ¿sí? Nos gustaría en breve también poderles dar otras opciones. Los invitamos, por favor, a que sigan con nosotros en MADEMS, que sigan interesados y que, bueno, los jóvenes actuales que tienen como vocación la docencia, se acerquen, se formen. Es una carrera muy, muy enriquecedora. Además, no me dejarán mentir nuestras egresadas, muy satisfactorio ser docente, ¿sí? Y bueno, pues no me queda más que agradecer a este programa de Mirador Universitario, a todo este personal que diario y con tanto entusiasmo están atrás de cámaras en este estudio. Agradecerles todos estos 4 programas que nos han acompañado, muy profesionales, se los agradezco realmente. Y bueno, pues continúen viendo esta programación de Mirador Universitario. Y bueno, gracias y nos despido a nuestras invitadas especiales.